Forsaken, como ya muchos saben, es un juego en teoría de terror, en el cual hay un asesino persiguiéndonos y nosotros debemos sobrevivir a él, arreglando generadores y escapando con habilidades que tienen nuestros personajes. Una mecánica que, aunque suene original, ya la hemos visto antes, y muchos pensarán inmediatamente en Dead by Daylight, pero ¿realmente Forsaken es el primero en copiar esta mecánica? ¿Por qué a algunos les aterra Forsaken y a otros ni siquiera los inmuta? ¿Cuáles son los secretos más oscuros de este juego? ¿Cómo actúa una mente frente a esto? Y sobre todo, ¿cuál es su psicología? Lo prometido es deuda, llegamos a los 1000 suscriptores y como celebración, hoy vamos a hacer el análisis psicológico más profundo de Forsaken que vas a encontrar en YouTube. Forsaken es un juego que mezcla mecánicas modernas con una estética del viejo Roblox, oscura y simple, que muchas veces nos asusta y se usa en diferentes juegos para representar que, en la simpleza, el terror te acecha. Pero volvamos un poco más atrás, años antes de que Forsaken saliera. En 2016, Dead by Daylight se hace presente, un juego que introduce de forma masiva un nuevo tipo de terror asimétrico, un asesino contra varios supervivientes. La modalidad es simple, el asesino persigue, los demás huyen y cooperan, pero detrás de esa simpleza, Dead by Daylight despertó algo en la comunidad: el miedo compartido, la tensión constante, la idea de que no importaba cuán bien jugaras, el peligro siempre podía aparecer de la nada. A partir de ahí, muchos juegos replicaron la mecánica, algunos con más éxito y otros no tanto, pero algo quedó claro: el miedo, si se hace bien, se vuelve una experiencia colectiva. Es así como en 2017, robloxianamente hablando, aparece un juego que se volvió tendencia casi de inmediato, un juego llamado Flee the Facility, un título que planteaba una premisa simple: hackear computadoras, evitar al asesino y escapar. Con su estética clásica de Roblox logró captar la atención de millones, pero si te detenés a analizarlo, la estructura es sencilla. Jugadores que se teletransportan a un mapa, uno es elegido como asesino, el resto debe sobrevivir y cumplir un objetivo. Y sin embargo, tuvo mucho éxito. A pesar de que cada partida era técnicamente igual, cada ronda se sentía distinta. ¿Por qué? Por algo que va mucho más allá de la jugabilidad: el miedo, la tensión y especialmente la paranoia. Y es ahí cuando empezamos a notar un concepto clave: el miedo es colectivo. No es solo que tengas miedo vos, es que todos están en la misma situación. No sabés si confiar en los demás, puesto que los pueden estar persiguiendo. No sabés si esconderte o ayudar. Y esa incertidumbre es lo que convierte a estos juegos en algo más que solo entretenimiento. No sabés si hackear la computadora, puesto que si fallás, el asesino va a darse cuenta de dónde estás. El verdadero terror aparece cuando no sabés lo que va a hacer el otro. Y lo peor es que los otros tampoco saben lo que vas a hacer vos. Con el éxito de Flee the Facility, años después vinieron más juegos, como Piggy y este juego de FNAF. Juegos que tomaron el concepto y lo adaptaron a sus propias temáticas, algunos añadiendo lore, otros enfocándose más en la jugabilidad. Pero no fue hasta el 25 de diciembre de 2024 que esta mecánica volvió a explotar. Fue entonces cuando apareció Forsaken. A simple vista, Forsaken propone lo mismo que ya conocemos: un asesino, generadores a reparar, compañeros con habilidades únicas y un solo objetivo: sobrevivir. Si el asesino te agarra, perdiste. Tan simple como eso. Y sí, eso puede generar paranoia, tensión, incluso desconfianza o dependencia del grupo. Las partidas son cortas, dinámicas, divertidas, pero ¿es eso lo que realmente nos genera terror? Porque si así fuera, todos los juegos darían miedo, y la verdad es que no todos lo hacen. Entonces, ¿por qué Forsaken incomoda a algunos? ¿Por qué genera esa sensación rara que no podés explicar pero que sí sentís? Eso vamos a verlo a continuación. Para empezar, algo que muchos ya saben: los personajes que usamos en Forsaken, ya sea como asesinos o supervivientes, no son inventados al azar. Muchos de ellos existen o existieron realmente. Algunos vienen de leyendas urbanas, otros de mitos creepypasta y otros incluso de historia de hackers reales dentro del mundo de Roblox. Así que voy a desglosar uno por uno, y no solo para entender de dónde viene, sino también qué representa cada uno a nivel psicológico. Porque puede que lo que más miedo nos da no sea el personaje, sino la historia que esconde. Anteriormente mencioné que podés ser asesino superviviente y cada personaje tiene habilidades únicas, pero más allá de la jugabilidad, cada uno tiene una historia que contar, algunas tristes, otras misteriosas. Empecemos con uno de los más icónicos, Noob. Noob tiene habilidades enfocadas en la evasión. Por ejemplo, cuenta con una bloxicola que le da velocidad por 10 segundos para escapar, una poción que lo vuelve invulnerable y una hamburguesa fantasma que lo vuelve invisible. Todos estos ítems eran icónicos en Roblox, pero
Pero más allá de sus poderes, el Noob no es solo un personaje, es un símbolo. Originalmente, Noob era la skin por defecto en el antiguo Roblox, era la apariencia básica, el avatar con el que cualquier principiante empezaba su aventura en el vasto mundo digital. Este personaje representa la inocencia, la vulnerabilidad y el desconocimiento, pero también la esperanza y el comienzo de algo nuevo. En un juego donde el miedo y la amenaza son constantes, el Noob es el que tiene que correr, esconderse, sobrevivir, el eterno aprendiz enfrentándose a lo desconocido. Noob representa ese momento en el que todos somos principiantes, vulnerables y expuestos al miedo, pero también es la parte de nosotros que, a pesar del miedo, sigue intentando, sigue corriendo, sigue buscando manera de sobrevivir. Esta figura podría verse como el niño interior, la parte de nuestra mente que se siente pequeña, asustada, pero que también tiene una fuerza oculta para enfrentar lo que venga. Por eso, cuando jugamos con Noob, quizás sin darnos cuenta, estamos conectados con esa parte de nosotros mismos que no se rinde, que sigue adelante aunque todo parezca oscuro. Por eso el miedo que sentimos en Forsaken tiene algo de esperanza también. Elliot es un personaje alegre y enérgico, siempre vestido con un uniforme de repartidor de pizza. Sus habilidades giran en torno a la velocidad y la precisión. Puede lanzar rebanadas como proyectiles y corre más rápido que cualquier otro personaje, siendo reconocido como el repartidor más veloz de Forsaken. Su origen se conecta directamente con Workout at Pizza Place, un juego de Roblox donde los jugadores asumían distintos roles dentro de una pizzería, desde cocinar hasta entregar pedidos. En ese entorno, Elliot era la representación del trabajador dedicado, siempre buscando cumplir con su misión a tiempo. Esta historia sencilla, casi cotidiana, contrasta con la tensión que vive en Forsaken. El alegre repartidor ahora se enfrenta a un mundo oscuro, donde la velocidad es su mejor arma para evitar el peligro inminente. En un sentido más profundo, Elliot simboliza la resiliencia y la importancia de mantener el enfoque incluso cuando el entorno parece hostil y amenazante. A veces, en medio de la adversidad, lo que nos salva es nuestra capacidad de mantenernos activos y enfocados, como alguien que corre sin descanso hacia su objetivo. El éxito llega para quienes no se detienen, aunque el camino sea difícil. Esto me recuerda una frase: la fuerza y el crecimiento vienen solo a través del esfuerzo y la lucha continua. Elliot nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la energía y la determinación pueden ser la diferencia entre caer o avanzar. Showtime es un personaje enigmático y perturbador en Forsaken. Su apariencia es la de un robloxiano pálido, con cabello negro, estilo Zen, guantes sin dedos, una camiseta negra con el símbolo de Spawn en el pecho y pantalones grises. Al morir, su cuerpo adquiere una textura rugosa y grisácea, y el símbolo de su pecho brilla en blanco. Su historia está profundamente marcada por la tragedia y la devoción. Showtime pertenecía a un culto que creía en la reencarnación tras la muerte. Su compañero sentimental, Azure, compartía esta creencia. Sin embargo, con el tiempo, Showtime se volvió cada vez más obsesionado con la idea de la resurrección. Al acto desencadenó una transformación en Showtime, quien pasó de la culpa al fanatismo, adoptando el lema Glory to the Spawn y sumergiéndose aún más a su devoción al culto. En el juego, Showtime es un sobreviviente con habilidades únicas centradas en el sigilo y la manipulación del tiempo. Su habilidad pasiva, Oblation, le permite obtener una segunda vida al llenar una barra especial infligiendo daño al asesino. Además, cuenta con habilidades como el Sacrificial Dagger, que le permite aturdir al asesino y curarse, Crotch, que lo hace invisible, y Ritual, que le otorga un punto de reaparición. La mente humana es capaz de justificar incluso los actos más atroces cuando se ve arrastrada en una creencia profunda. Showtime representa cómo la obsesión de una idea puede distorsionar la percepción de la realidad. Su sacrificio de Azure, lejos de ser un acto de amor, se convierte en una manifestación del egoísmo y el fanatismo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras creencias pueden influir en nuestras acciones y cómo, en ocasiones, la búsqueda de poder o control puede llevarnos a perder nuestra humanidad. Y si hay un ejemplo perfecto de esto, es Light Yagami de Death Note. Refleja su determinación inquebrantable. Al principio, Light tenía un objetivo aparentemente noble: eliminar el mal del mundo. Usaba la Death Note para impartir lo que él creía que era justicia, pero a medida que avanzaba la historia, esa justicia se transformó en obsesión. Light empezó a jugar a ser Dios, decidiendo quién merecía vivir y quién no. Lo que empezó como un deseo de cambiar el mundo se convirtió en un camino de manipulación, mentira y asesinato sin remordimiento. Perdió su empatía, su compasión, perdió todo lo que lo
así humano, y al final no fue derrotado por alguien más fuerte, sino por las propias consecuencias de su ego. Así como Two Times sacrificó a quien amaba por una supuesta segunda oportunidad, Light sacrificó todo lo que era para mantener el control, porque cuando el poder se convierte en adicción, ya no somos nosotros los que lo usamos, es él quien nos controla a nosotros. Jedleski es el avatar en el juego inspirado en John Jedleski, una figura clave en los primeros años de Roblox. Fue uno de los primeros empleados oficiales y se desempeñó como director creativo de 2006 a 2014. Fue un pionero en implementar herramientas esenciales, gráficos 3D, animación de personajes, redes y scripting API. Además, creó algunos de los juegos más influyentes de la época, como Swordfight y Nuke the Whales, juegos los cuales fueron icónicos en la plataforma en aquellas épocas. Su avatar en Forsaken conserva el espíritu de esa figura legendaria. Como personaje, suele tener habilidades defensivas y de apoyo, protege al equipo, regenera salud comiendo pollo frito y utiliza una espada para defenderse del asesino. Esta figura encarna a aquellos que tratan de construir las bases de una comunidad, crean herramientas, experiencias, conexiones, y en lo psicológico es el arquitecto benevolente, que deja un legado más allá de su propia presencia. Cuando vemos a Jedleski en Forsaken, ahora aparece en este mundo oscuro como protector. Esa dualidad de poder y responsabilidad nos obliga a pensar en un entorno donde prima el miedo. Teniendo el poder para proteger a tus compañeros, ¿lo harías? ¿O solo lo usarías para sobrevivir por tu cuenta? Porque quien crea y levanta estructuras también puede convertirse en guardián cuando todo se derrumba. Builderman es un superviviente de apoyo en Forsaken, basado en la cuenta real de David Baszucki, cofundador y CEO de Roblox Corporation. Su rol oficial en el juego es el gran jefe de Roblox. Tiene acceso a habilidades únicas, puede construir sentries que ralentizan al asesino y dispensers que curan al equipo. Para crear esta estructura necesita 6 segundos, mientras está expuesto y vulnerable, lo que lo fuerza a tomar decisiones, proteger o ayudar al grupo. Su aspecto, gorro de Builders Club, casco y martillo, evoca las primeras eras de Roblox, cuando el Builders Club era símbolo de comunidad y creación colaborativa. Builders Club era un sistema de membresía de pago en Roblox que otorgaba a los usuarios ciertos beneficios adicionales, como la bonificación diaria de Robux, la posibilidad de crear y vender ropa y la capacidad de unirse a más grupos de los que permitía una cuenta gratuita. Como personaje, Builderman representaba al arquitecto benevolente, al creador que pone su ingenio y sus propios riesgos al servicio de los demás. Encapsula esa parte de nosotros que no solo busca sobrevivir, sino construir, incluso en medio del caos. El verdadero liderazgo no se trata de evitar desafíos, sino de exponerse por el bien común. Acá está la paradoja. Lleva consigo el poder de capacidad y de ayuda, pero también la vulnerabilidad de servir a otros. En un juego de miedo donde todos intentan sobrevivir, él decide quedarse y construir una barrera, una curación, un refugio. Y en esa elección está la esencia humana, el acto de sacrificio consciente para proteger al grupo. El Guest 1337, también conocido como el último superviviente, es el soldado del juego inspirado en la serie animada The Last Guest por Oblivious HD. Su historia es trágica y épica. Cuando era niño, sus padres fueron asesinados por el general Bacon, lo que lo llevó a vivir en un orfanato donde conoció a Daisy y Matt, su futura esposa y amigo inseparable. Juntos sobrevivieron a otra masacre y años después, ya de adultos, Guest 1337 se casó con Daisy, tuvo una hija llamada Charlotte y decidió enlistarse en el ejército para proteger a su familia. En la guerra, tras la muerte de Matt, hizo el último sacrificio heroico. Usó una granada para derrotar al general Bacon, destruyendo su ejército y muriendo en el proceso. Pero en vez de desaparecer, su alma fue arrastrada al reino Forsaken. En el juego, el Guest es un superviviente fuerte, con 115 de vida y habilidades basadas en defensa y contraataque. Bloquea golpes, carga contra el asesino para aturdirlo y lanza puñetazos poderosos tras bloquear. Su frase emblemática, sé fuerte, siempre fuerte, refleja su determinación inquebrantable. La historia de Guest 1337 es una paradoja emocional. Tenemos a un hombre que perdió todo, su familia, amigos y su propia vida, y aún así se levanta para proteger a los demás. En la psicología, este tipo de sacrificio refleja la figura del héroe redentor, alguien que encuentra propósito en acudir al socorro de otros, incluso cuando la oscuridad lo consume. Y a pesar del miedo del entorno de Forsaken, el espectro, los asesinos, el caos, él elige no rendirse. Ese acto de valentía, esa elección consciente de exponerse al peligro, nos conecta con algo muy humano, la capacidad de redimirnos haciendo lo correcto, aunque nos cueste todo.
todo. Al final, Guest1337 nos pregunta: ¿qué harías vos si no tenés nada y aún así decidís levantarte para los demás? 007N7 fue un exploiter, un programador oculto tras un número que creó uno de los scripts más icónicos del caos de Roblox, el Cool Guy. Este script se ejecutaba por medio del usuario CoolKid y era compartido a los miembros de su grupo y múltiples alternativas. El resultado, una ola de hacks masivos en algunos de los juegos más jugados entre 2014 y 2016. Juegos como Work at a Pizza Place, Natural Disaster Survival, Top Roblox, Runaway Model y muchos más fueron modificados sin permiso. Cuando un servidor era hackeado por este script, el cielo del mapa se volvía negro o personalizado. Los personajes aparecían con camisetas que decían, traducido, únete al equipo CoolKid hoy, y algunos usuarios eran forzados a entrar al grupo o ver mensajes de reclutamiento por todo el mapa. Detrás de todo esto estaba 007N7, una figura silenciosa, más táctica que social. No buscaba fama, buscaba impacto, pero con el tiempo el caos pasó factura. El juego cambió, los parches llegaron y eventualmente 007N7 desapareció. Algunos dicen que fue baneado, otros que simplemente se retiró, hasta que Forsaken lo trajo de vuelta. En Forsaken, su historia pasa de hacker a protector. 007N7 adoptó a CoolKid, un bebé abandonado en su puerta, y se convirtió en su padre adoptivo. Tristemente, CoolKid fue secuestrado y manipulado por Spectre, lo que llevó a 007N7 a perseguirlo dentro del reino oscuro del juego. En términos de jugabilidad, 007N7 es un survivalist que usa exploits de forma defensiva. Puede teletransportarse con Cool Guy, crear clones que distraen al asesino. Lo más loco es que 007N7 no fuera un hacker, sino que ese mismo conocimiento destructivo en Forsaken lo usa para protegerse. Él sabe cómo romper el sistema y usa eso no para arruinar, sino para resistir. Es el clásico ejemplo de alguien que usó el fuego para quemar y ahora lo usa para iluminar el camino. Y es ahí donde está la reflexión. ¿Qué haces cuando tu legado es el caos? ¿Podés usar eso para crear algo bueno? Porque a veces el mayor castigo no es que te atrapen, sino vivir sabiendo el daño que causaste. Y en ese infierno, 007N7 decidió hacer algo más, proteger lo único que le quedaba: CoolKid. Chains es el superviviente más caro de Forsaken, disponible por 777 puntos, un número que hace evidente su vínculo con la suerte. Representa al jugador que lo apuesta todo, viste de traje y corbata, con un fedora y auriculares, sosteniendo un antiguo mosquete, como un apostador de la vieja escuela en plena ruleta rusa. Su estilo de juego gira completamente en torno al riesgo y la recompensa. Al aparecer, su vida máxima se asigna al azar entre 70 y 90 HP. Luego lanza una moneda. Si sale cara, ganas cargos para usar otras habilidades, y si sale cruz, recibís debilidad que se acumula sin límite. Luego, apretando la E, tiene un tiro, dispara con su flintlock, a veces aturde al asesino y puede lesionarlo gravemente, o simplemente no pasa nada, dependiendo de tu suerte y cargos acumulados. Luego está volver a tirar, vuelve a tirar sus estadísticas, modificando tu HP entre 50 y 30, escalado por cargos. Y por último, arreglo de sombrero, elimina toda debilidad acumulada y repara tu arma, pero requiere haber alcanzado 3 cargos. Chains simboliza el arquetipo de arriesgado, el que vive al filo entre la gloria y la rutina. Cada moneda que lanza, cada bala que dispara, es un acto de fe en sí mismo, en su suerte y en su instinto. Pero esa misma búsqueda del éxito puede ser su perdición, una debilidad acumulada. Un disparo mal calculado, todo puede colapsar. Como se dijo una vez, el que domina su miedo, domina su fortuna. Chains nos enseña que la diferencia entre la valentía y la temeridad es esa chispa de control que mantenemos al asumir el riesgo. ¿Qué pasaría si aplicaras eso en tu vida? ¿Cuántos de nosotros vivimos en una rueda gigante de cash and carry, girando entre decisiones que pueden darnos la gloria o destruirnos? Duseka representa a uno de los pioneros de Roblox. Fue el segundo empleado de la empresa junto a Jedleski y otros fundadores para levantar lo que hoy es la plataforma más influyente de creación de juegos en línea. En la vida real, Adam Miller fue clave para el desarrollo temprano de la infraestructura de Roblox, especialmente en temas de sistemas y redes. Aunque su rostro no sea tan conocido como otros devs, fue parte esencial del crecimiento silencioso y técnico de la plataforma. En Forsaken, Duseka es un superviviente de
desbloqueable con diseño de hechicero, como si representara a la vieja escuela en su más puro estado. Outfits simples, pero con algo fuera de lógica. En el juego, sus habilidades están más enfocadas en el control del entorno y la manipulación estratégica, reforzando su rol como mente táctica. El personaje transmite la imagen de alguien que deja huellas profundas. Dussekar no necesita hablar fuerte para ser escuchado, y en la vida real tampoco necesita un disfraz llamativo para marcar presencia. Representa a todas esas personas que trabajan detrás del telón, que no buscan aplausos, sino resultados. Y acá es donde entra algo fundamental. En la vida, la mayoría subestima el poder de la preparación silenciosa. Vivimos en un mundo que premia lo visible, lo viral, lo ruidoso, pero los verdaderos cimientos de cualquier éxito se construyen en silencio. No hace falta ser el mejor para empezar, pero sí hace falta empezar para ser el mejor. Dussekar no fue el primero, pero fue de los que construyeron el camino. Eso también es liderazgo, y cuando lo entendés, te das cuenta de que no hace falta brillar como los demás, solo hace falta aportar valor donde otros no miran. Por último, en los supervivientes queda Tap, un superviviente de apoyo en Forsaken, lanzado el 29 de marzo de 2025. Es descrito como un demoledor mudo que trabaja para Builderman, destruyendo casas de usuarios eliminados o expulsados dentro de Roblox. Recolectaba los restos y los reciclaba para construir nuevos espacios. En cuanto a sus habilidades, coloca hasta 3 barreras invisibles que ralentizan al asesino y alertan a tu equipo al cruzarlas. Pone minas invisibles que explotan en un radio causando aturdimiento, y todo esto lo hace mientras no puede hablar, comunicándose solo con emojis, lo que refuerza su rol de silencioso pero letal. Tap nos recuerda que el verdadero poder puede ser silencioso. No necesita gritar para influir en la partida. Su presencia se siente en cada explosión, a cada trampa activada. Imagínate por un segundo, estás huyendo del asesino y de repente, ¡boom!, todo se detiene. Esa calma inesperada da miedo. Y como se suele decir, el más fuerte es el que sabe cuándo no usar su voz, porque su acción habla por él. Tap maneja la invisibilidad estratégica, coloca, espera y ataca. No busca reconocimiento, solo el resultado. Y ahí entra la idea clave. En el miedo, a veces el silencio y la estrategia son más aterradores que un monstruo gritando. Nos enseña que no hace falta exponerse, solo planificar con inteligencia, dejar la trampa y soltar el ruido justo en el momento indicado. En el universo de Forsaken hay personajes que vienen de los rincones más misteriosos de Roblox, pero pocos tan temidos como Cool Kid. A simple vista parece solo una persona normal, con ropas rojas chillantes y una sonrisa extraña, pero detrás de ese diseño pixelado se esconde una de las leyendas más oscuras y reales de la plataforma. Todo comienza en 2013, cuando un usuario llamado Cool Kid lanza un juego llamado Script Testing. Su descripción era tan directa como inquietante. No puedes entrar a menos que me des dinero, ya que costaba 1000 Robux acceder al juego. No era un desarrollador común. Cool Kid creó un poderoso script llamado Coolguy, o Coolguy, una interfaz de explotación que permitía alterar juegos, ejecutar comandos y sobre todo, invadir servidores enteros. Así nace Team Cool Kid, un grupo dedicado a trolear y a la explotación masiva de juegos populares como Natural Disaster Survival o Work at a Pizza Place. Cuando un servidor era atacado, el cielo se volvía rojo, la música se distorsionaba y aparecían camisetas o carteles con el mensaje Team Cool Kid, únete hoy, junto con usuarios como 007N7, Jonás, King Ted, Wells y más tarde ADHD Yoshi formaron un ejército digital que alteró por completo el ecosistema de Roblox entre 2014 y 2016. Cada vez que Roblox eliminaba el grupo, nacía otro, Team Cool Kid 2, Team Scrubblor, Team Cool Kid 4. Estos grupos vivían, morían, se dividían y se fusionaban constantemente con células rebeldes de una guerra cibernética silenciosa. Aunque Roblox trató de detenerlos, la leyenda solo creció. A medida que Roblox borraba nombres o limitaba membresías, el grupo mutaba y volvía, más grande, más sigiloso y más inquietante, hasta que un día el último grupo oficial fue cerrado definitivamente. Algunos aseguran que los exploits siguen activos en servidores desconocidos y que el espíritu de Cool Kid vive dentro del juego. Otros juran haber visto su camiseta roja aparecer entre los jugadores en juegos que ya no están en línea. La figura Cool Kid no es simplemente un hacker, es una presencia, una amenaza y sobre todo
todo una advertencia. Lo más inquietante de Cool Kid no es su capacidad para hackear juegos, es como una sola persona con una sola herramienta y un propósito generó un movimiento tan grande que incluso hoy, años después, seguimos hablando de él. ¿Qué nos enseña esto? Que las ideas son más poderosas que la presencia física, que una identidad, por más simple que sea, puede multiplicarse si representa algo que otros quieren seguir. El miedo que sentimos a ver ese Team Cool Kid Join Today no viene del cartel en sí, sino del símbolo, de la pérdida de control, de saber que alguien desde algún rincón puede alterar lo que creías seguro. Es como cuando crees que tenés todo bajo control en tu vida y un imprevisto lo cambia todo. La mente entra en pánico, entra en negación y luego en paranoia. Napoleon Hill decía que el miedo es solo una señal, un grito de alarma de tu mente para que tomes acción, pero hay que tener cuidado, porque si ignoras esa señal te vuelves débil, y si la alimentas demasiado, perdes tu paz. Cool Kid representa la sombra que todos tenemos, la parte que quiere romper las reglas, desafiar el orden y tener el control, pero en esa búsqueda de control podemos perder nuestra humanidad. Y es ahí donde el juego deja de ser un juego, y el monstruo deja de estar en la pantalla para aparecer en el espejo. Durante años, su nombre se susurró con miedo entre los pasillos virtuales de Roblox. John Doe, un usuario de rostro amarillo, sonrisa inquietante y una cuenta que parecía eterna. Pero lo que realmente sembró el terror no fue su aspecto, fue su leyenda. Allá por 2017, miles de jugadores comenzaron a recibir advertencias. No te conectes el 18 de marzo. John Doe va a hackear a todos. Si entras a Roblox ese día, vas a perder tu cuenta. El pánico se expandió como un virus. Videos, tweets, publicaciones en foros, todos hablando de la misma figura. Un hacker inmortal que regresaba un día específico del año para vengarse, para tomar el control. Y no era cualquier usuario. Su perfil oficial mostraba que había sido creado el 18 de junio de 2005. Y curiosamente, su última conexión también aparecía como si fuera ese mismo día. Sin actividad, sin cambios, pero con presencia. Ese silencio era lo que más asustaba. Los jugadores juraban haberlo visto en servidores. Afirmaban que había arruinado partidas, robado cuentas, dejado mensajes extraños. Incluso decían que si te conectabas el 18 de marzo, él te encontraría. Y lo más perturbador, muchos decían la verdad. O al menos eso parecía. La mente humana tiene una tendencia natural a llenar esos vacíos con miedo. Cuando no sabemos quién es alguien, lo convertimos en un monstruo. Y mientras más se alimenta el misterio, más real se vuelve la amenaza. Incluso si nunca existió. En marzo de 2017, Roblox tuvo que salir a hablar públicamente. John Doe y su compañera Jane Doe eran cuentas de prueba, utilizadas por los desarrolladores durante los primeros días de la plataforma. Hasta ayudaba a los jugadores novatos. En ese momento, John Doe se encontraba esperando gente y le explicaba cómo funcionaba Roblox. ¡Un tipazo! Fueron creados simplemente para testear el sistema de usuarios y permiso. Nunca fueron hackers, nunca estuvieron activos. Los rumores comenzaron porque Roblox mostraba automáticamente que todas las cuentas antiguas tenían como conexión su día de creación. Eso, junto a nombres misteriosos y apariencias estáticas, creó el monstruo perfecto. Una figura vacía, inmóvil, intocable, pero en la mente de miles de usuarios, letal. Roblox explicó que no había peligro, que todo era un malentendido, pero para muchos ya era tarde. El daño psicológico ya estaba hecho y el mito ya había nacido. Este caso demuestra una de las lecciones más poderosas que podemos aprender del miedo. El poder de una mentira no está en su veracidad, sino en lo que nos hace sentir. Las emociones intensas como la paranoia, la incertidumbre y el miedo a perder lo que tenemos activan lo más profundo de nuestra mente. Y cuando eso ocurre, dejamos de razonar. Creemos en villanos invisibles y lo peor es que a veces nos convertimos en ellos. John Doe fue una idea, y las ideas, cuando no se cuestionan, pueden volverse creencias. El miedo es el mejor disfraz para lo que no queremos entender. Así como muchos niños crecieron temiendo al viejo de la bolsa, una generación de jugadores de Roblox creció temiendo una cuenta vacía, un símbolo de lo que no entendían, y eso es lo más aterrador de todo. Años después del pánico colectivo, parecía que John Doe había quedado como un simple recuerdo de una era más inocente de Roblox, pero entonces
jugadores aparece en Forsaken, no como un simple guiño, no como un simple recuerdo nostálgico, sino como un personaje jugable, con habilidades, con presencia y con historia. ¿Pero por qué? Forsaken es un juego que se alimenta de las sombras de Roblox, y John Doe es una sombra que nunca desapareció. Los desarrolladores sabían exactamente lo que estaban haciendo. Incluir a John Doe fue un movimiento calculado, una invocación directa al miedo colectivo que millones de jugadores sintieron en 2017, y al convertirlo en un personaje, hicieron que el mito regresara con más fuerza que nunca. John Doe en Forsaken no es solo un survivor o un nombre cualquiera, es un símbolo, representa el miedo irracional, la creencia en lo imposible y el poder de las historias que se niegan a morir. Cuando incluís una leyenda urbana en un juego, no estás sumando al personaje, estás sumando una emoción guardada. John Doe está en Forsaken porque nunca se fue de nuestras mentes, porque sigue viviendo en lo que sentimos, no en lo que sabemos. Todo lo que nos atemoriza sin razón esconde una verdad más profunda, y esa verdad es que los mitos como este nunca desaparecen, cambian de forma, se adaptan y vuelven en el momento justo, cuando bajamos la guardia. Si estuviste en Roblox en 2010 o escuchaste historias de los más antiguos, seguro este nombre te genera algo. Uno por uno por uno por uno. Un nombre simple, un nombre sencillo, pero que con el tiempo se convirtió en uno de los más temidos. Uno por uno por uno por uno no era solo un usuario, era una amenaza omnipresente. Según las leyendas, era un hacker creado por Sheldesky para hacer pruebas, pero que un día se salió de control. Otros dicen que fue una inteligencia artificial. Algunos afirman que no era una persona, sino un grupo secreto que tomaba ese nombre para aterrorizar a los jugadores. Lo cierto es que en foros, videos y juegos de la época se reportaban cosas extrañas, juegos que se autodestruían al entrar, nombres de jugadores reemplazados por uno por uno por uno por uno, mensajes crípticos en el cielo o en las paredes, jugadores expulsados sin razón aparente, o directamente que te baneaba con solo mirarte. ¿Verdad o mito? ¿Una campaña de marketing o una historia que salió mal? La historia oficial sostiene que uno por uno por uno por uno fue una cuenta de prueba, creada como parte de una serie de bots con nombres como 2x2x2x2, 3x3x3, etc. Nunca fue un hacker, nunca tuvo poderes, pero eso no impidió que la comunidad inventara una historia mejor. El terror nació cuando alguien tomó esa cuenta abandonada y empezó a usarla para causar caos. Fue entonces cuando nació el verdadero uno por uno por uno por uno, una leyenda creada por la comunidad, una proyección de sus miedos, una forma de canalizar la sensación de inseguridad que muchos sentían. Hoy, uno por uno por uno por uno, regresan Forsaken, no solo como un guiño, sino como un recordatorio de que los miedos digitales también dejan cicatrices, de que Roblox, por más inofensivo que parezca, tiene un lado oscuro, construido con los recuerdos y las emociones de millones de jugadores. En Forsaken, uno por uno por uno por uno, es un símbolo de miedo que no entendés, pero que igual sentís. Aparece con habilidades confusas, casi impredecibles, como si el propio juego no pudiera controlarlo del todo. Y eso tiene sentido, porque nunca se trató de control, y de cómo eso puede asustarnos. Siempre se trató de lo que imaginamos, más que la realidad misma. Muchos creen que lo que no existe no puede hacernos daño, pero están equivocados. A veces lo que no existe es lo que más miedo da. El miedo nace de la incertidumbre, y la incertidumbre crece cuando falta información o cuando sobra imaginación. Uno por uno por uno por uno representa eso, el vacío que la comunidad llenó con lo peor que pudo imaginar. Y ese miedo colectivo que vos viviste o que te contaron es tan real como cualquier amenaza. Forsaken lo trae de vuelta no porque sea real, sino porque lo sentimos real, y a veces eso es más que suficiente para que te tiemblen las manos. Noli, ese nombre no es cualquier cosa para los veteranos de Roblox. A simple vista parece una cuenta más, pero detrás de esas 4 letras se esconde una de las leyendas más oscuras y perturbadoras de toda la plataforma. Su historia es tan inquietante que aún hoy muchos jugadores se preguntan si realmente existió o si fue un invento colectivo nacido del miedo. Se dice que Noli apareció por primera vez en 2010. No hablaba, no jugaba, no construía, solo aparecía en ciertos servidores, sin previo aviso, sin nombre en la lista de jugadores, sin razón alguna. Y cuando lo hacía, todo comenzaba a romperse. Las luces se apagaban, el sonido del juego se distorsionaba, los personajes quedaban helados, y de fondo, una figura inmóvil con una corona negra en la cabeza y una mitad del rostro destruida, mirando desde lejos, sin moverse. Los usuarios lo reportaban como un error,
un bug, un glitch en el sistema. Pero cuando los rumores empezaron a crecer, muchos aseguraban que Noli no era parte del código. Era una falla viva, un espectro digital. Incluso hay quienes afirmaron que cuando Noli entraba al servidor, se escuchaba una voz susurrar frases como "Yo te veo, no te desconectes". las cámaras se movían solas, el cielo del mapa se volvía completamente negro y los mensajes del chat eran reemplazados por símbolos extraños, como si algo estuviera intentando comunicarse desde el más allá. Roblox nunca dio explicaciones, pero curiosamente la cuenta fue eliminada, borrada, desaparecida, sin dejar rastro. Desde entonces empezó el verdadero miedo, porque si Roblox borró la cuenta, ¿por qué hay personas que aún afirman haberlo visto años después? ¿Quién lo está trayendo de nuevo? ¿Y por qué ahora en Forsaken? Forsaken trajo a Noli como uno de los asesinos más peligrosos, y no es coincidencia. Su aparición es un tributo a lo que muchos consideran la encarnación del terror digital, una entidad que representa lo que más nos asusta del mundo virtual, que lo que creemos controlado en realidad nos puede consumir. Sus habilidades son tan distorsionadas como una historia. Noli tira bombas brillantes, te manipula, se teletransporta y rompe los sonidos del juego hasta hacerte pensar que estás solo en el servidor, aunque hayan más jugadores conectados. No te mata rápido, te enloquece, juega con vos como si disfrutara cada segundo. Es extraño cómo algo tan simple puede dar tanto miedo. Noli no corre, no grita, no salta, solo aparece y sin decir nada te rompe la mente, te deja sin saber qué es real. Y ahí es donde entra el verdadero terror. No es un monstruo físico, es una idea, una presencia, una pregunta constante que se te mete en la cabeza. ¿Estoy solo? ¿Esto es real? ¿Puede un juego realmente hacerme sentir así? Y lo peor es que muchas veces ni siquiera necesitamos que el monstruo nos toque para sentir que estamos atrapados. El miedo no necesita razones, solo necesita espacio. Y si no aprendemos a dominar nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, el miedo va a encontrar el modo de usar todo eso contra nosotros. Y entonces sí, vamos a estar en peligro. No por Noli, sino por lo que Noli representa, la oscuridad que dejamos crecer en nuestra propia cabeza. Sin dudas, Forsaken es un juego de terror, pero no solo por su temática de asesinos, oscuridad y supervivencia. No, es terror porque representa algo más profundo, más humano. Cada asesino, cada superviviente, cada partida es un espejo, un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, deseos, traumas o incluso nostalgias enterradas. Forsaken te mete en una dinámica de vida o muerte, pero lo más inquietante es que no sabes por qué estás ahí. Los personajes no hablan, no recuerdan, solo sobreviven, como si estuvieran atrapados en una pesadilla que no pueden entender. Y lo más perturbador es que el verdadero terror no está en lo que ves, está en lo que no ves, en el silencio, en los archivos ocultos, en las historias no contadas, en el motivo por el cual cada personaje terminó en ese lugar. Y ahí es donde Forsaken se convierte en algo más que un juego, se convierte en una pregunta abierta. ¿Cuántas cosas callas en tu vida que podrían estar persiguiéndote sin que te des cuenta? El miedo no siempre tiene rostro, a veces solo es una sensación, un vacío, una memoria sin forma que aparece cuando todo está en calma. Y tal vez por eso Forsaken conecta con tantos, porque no grita, no explota, pero sí que te hace pensar. Y pensar puede ser lo más aterrador de todo. A lo largo de este video recorrimos historias, leyendas, rumores, pero también reflexionamos sobre nosotros mismos. Y si algo que quiero que te lleve de todo esto es que todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Así que si hoy tus pensamientos están llenos de miedo, duda o dolor, recordá que también pueden llenarse de fuerza, propósito y de visión. Y aunque sientas que en tu vida estás en tu propia partida de Forsaken, nunca olvides que tenés una habilidad que nadie puede quitarte, la capacidad de elegir cómo actuar frente al miedo.